Seguramente muchos de ustedes han visto o al menos escuchado sobre la película En busca de la felicidad, ¿verdad? Pero quizás no todos sepan quién fue realmente Chris Gardner. Detrás de esa historia que el cine nos mostró, centrada en un solo año muy difícil de su vida, hubo un hombre que atravesó no solo esas adversidades, sino también más de 27 años de lucha y dolor que no aparecen en pantalla. Hoy quiero contarles por qué esta historia me inspiró y cómo a veces transformar la injusticia en un camino propio es uno de los actos de coraje más grandes que podemos hacer. La película nos presenta a Chris Gardner como un hombre común que intenta salir adelante, que ha invertido todos sus ahorros en escáneres médicos, convencido de que podría darle una vida mejor a su familia. Vive en un modesto departamento junto a su esposa y su pequeño hijo, pero la realidad se impone. Las ventas no funcionan, las deudas crecen y la relación con su esposa se deteriora. Agobiada por la situación, su esposa decide irse. Al principio se lleva a su hijo, pero poco después, entendiendo el amor y la determinación de Chris, le deja al niño. A partir de allí, Chris se queda solo, con su hijo a cargo. El panorama se agrava, empieza a deber el alquiler, lo echan del departamento, pierde su hogar, sin ingresos, con las deudas sobre él, atraviesa momentos de humillación. Persigue un hombre que le roba uno de esos escáneres, ruega incluso por la devolución de $14 y solo para que le cierren la puerta en la cara. A pesar de todo eso, consigue una oportunidad como pasante sin sueldo en una prestigiosa firma de corredores de bolsa. Pero ese puesto solo garantiza a uno de los aspirantes un lugar definitivo. Es una carrera contra el tiempo, contra el hambre y contra la desesperación. Cada día se vuelve una odisea. Chris corre por la ciudad entre entrevistas, ventas fallidas, los estudios y el cuidado de su pequeño hijo. Lucha por conseguir un lugar en los refugios, incluso discutiendo con otros hombres en la fila, peleando por un sitio donde puedan dormir seguros. Y en ocasiones se ve obligado a pasar la noche en baños públicos, abrazando a su hijo en el suelo, frío. Uno de los momentos quizás más duros también es cuando se lo ve a Chris manchado de pintura por haber intentado arreglar su anterior departamento y es llamado a una entrevista inesperada. Sin tiempo para cambiarse, sin excusas, acude como está, con honestidad y dignidad, dejando ver su verdadera determinación. A lo largo de la película, las imágenes son conmovedoras. Chris corriendo con su hijo de la mano, soportando el desprecio de los demás, luchando contra el cansancio, el hambre y el miedo, pero sin perder jamás la esperanza. Porque más allá de sobrevivir, su mayor motivación es proteger a su hijo y enseñarle que, a pesar de todo, vale la pena seguir adelante. Aunque muchos titulares sobre su historia y en relación a la película se lo presenta como el vagabundo que se volvió millonario o el hombre que alcanzó el éxito. Y él mismo dice que la película nunca se trató de dinero. Era, en realidad, la historia de un hombre que solo quería entregarle a su hijo lo que significaba tener un padre. Él tenía dos grandes objetivos en la vida. Lo primero era ser un buen padre y lo segundo convertirse en el mejor en aquello que hiciera. Y es lo que deseo que retengan hoy en esas dos frases. El estreno de la película fue en 2006, pero el guión de la película no se basó directamente en el libro, sino en un perfil periodístico que había salido tiempo antes. Recién cuando la película estaba en marcha, Gardner publicó su libro en paralelo para contar su propia versión de los hechos con más detalles y aspectos que no se ven en la película. Porque como les comenté al principio, para él era muy importante estos dos objetivos que tenía y además que en su libro él retrataba su historia los 27 años antes de lo sucedido en pantalla. Él contó en su libro y en sus entrevistas que su infancia fue muy dura, que sufrió mucha pobreza, necesidades, una infancia difícil y traumática, que nunca conoció a su padre biológico y que tenía un padrastro violento y alcohólico, que pasó varias veces por refugios de acogida cuando su madre estaba en prisión.
Una de estas situaciones fue cuando su madre ya no sabía qué hacer con ese hombre y por querer proteger a sus hijos y pensar que así el hombre iba a dejar la casa, decidió incendiar la misma. Cuenta también Chris que su padrastro todos los días se encargaba de decirle yo no soy tu padre y que desde los 5 años él tomó la decisión que esas palabras jamás se las iban a mencionar a uno de sus hijos y que se iba a convertir en un padre presente. Por otro lado, él recalcaba los valores y el apoyo de su madre, que a pesar de su situación difícil, creía que podía tener una mejor vida diciéndole que él podía hacer lo que quisiera. Según sus palabras, Chris comenta, ella me dio el permiso de soñar. Y además le enseñó otra lección importante para su vida. No existe ningún respaldo, ninguna caballería va a venir a rescatarte o ayudarte. Estás a cargo. Y esas enseñanzas fueron las que lo ayudaron para poder seguir adelante en los peores momentos. Él dijo que tuvo que hacerse cargo de su realidad y entender que lo único que importa y a quien verdaderamente tiene que importar que las cosas salgan bien es a él y por su familia. Él comenta que este último objetivo de ser lo mejor en lo que hagamos, debemos trasladarlo a todo lo que hacemos. No importa el oficio, la profesión o como ser padres, por ejemplo. Esto es algo que él reflejó en los peores momentos, en esos momentos tan difíciles que vimos en pantalla, siendo aprendiz, estudiando, pasando tantas necesidades pero cumpliendo, haciendo lo mejor que podía. Incluso cuando obtuvo el puesto de trabajo durante esos 5 años, siempre destacaron que Chris era el primero en llegar y el último en irse. Sobre la felicidad, él expresa que es un componente interno y sincerándose comentó que conoce algunas de las personas más ricas y son algunas de las más miserables del mundo, que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad. Claro que es importante porque es una herramienta, pero no determina la felicidad en tu vida. Uno llega a un punto de la vida en que lo que uno es pasa a ser más importante que lo que uno tiene, pero es un camino, un proceso que hay que atravesar, que hay etapas, desafíos, pérdidas, pero finalmente se trata de cómo uno se siente consigo mismo. Y también invita a hacernos unas preguntas. ¿Estoy haciendo todo lo mejor que puedo? ¿Todo lo que está a mi alcance desde mi corazón? Y sobre los fracasos no los dejó por alto y dijo que es muy importante considerar que eso va a suceder. Todos en algún momento de la vida vamos a fracasar en algo y su consejo es observar y estar atentos para no repetirlo. Y que nos podemos preguntar, ¿qué podemos aprender de este fracaso? Y termina diciendo una frase de Thomas Edison. Tú no fallas, simplemente has encontrado una de las 10.000 formas en que algo no funciona. Por eso para Chris la clave para él es no renunciar, dando pequeños pasos que nos ayuden a avanzar. Y es lo que él contestó cuando le preguntaron por aquellas situaciones que dormía junto a su pequeño hijo de 14 meses en el baño. Y quiero aclarar para los que no saben que en el film se muestra un niño más grande para poder colocar allí diálogos, pero en aquel entonces su hijo estaba en pañales. Entonces le preguntan que esta situación de estar sin un hogar, sin un techo donde descansar, que había sido algo desesperante seguramente para él. Y le preguntaron qué aprendió de esa experiencia. Y él contesta que aprendió mucho. Dijo que le enseñó mucho. Lo ayudó a seguir hacia adelante con algo que estaba decidido a hacer, dar pequeños pasos uno a uno. Y que además cuando eres padre, comenta, podés tener días libres pero no descansos. No hay otra opción más que seguir cuando eres padre soltero. Ahora bien, quisiera que podamos observar esta historia más allá de lo que se pretende vender. Claro que podemos decir incluso que yo también lo he pensado cuando estuve buscando información y escuchándolo, diciendo, claro que teniéndolo todo, que es una persona que no le hace falta nada, es fácil decir lo que dice. Pero mi intención es que esta noche vos y yo podamos ir más profundo en lo que Chris quiso transmitir,
que su verdadero motor no fue el dinero, sino ser un buen padre y dar lo mejor de sí mismo en todo lo que hiciese. No olvidarnos que sí estuvo en la calle, que atravesó durante ese año que se nos mostró en la película situaciones muy difíciles, pero otras atrás, durante 27 años, y que incluso la vida no fue un cuento de hadas luego. Por darles un ejemplo, en el 2012 falleció su esposa, a quien él consideraba el gran amor de su vida. Alejarnos un poco de la importancia del éxito basado en estatus, dinero, poder y belleza. Y para cerrar me gustaría remarcar algunas cosas que me gusta traerles para este video sobre esta historia que me hicieron reflexionar. Una de ellas es poder romper los ciclos. En una de sus entrevistas, Chris dijo algo con mucha claridad. Estoy aquí de pie hablando de romper ciclos, de abandono infantil, de violencia doméstica. El nombre del ciclo no importa. No importa si es el ciclo del miedo, de la pobreza, del analfabetismo o el ciclo del silencio. Porque tomé una decisión hace mucho tiempo. Lo que sea que represente un problema, un desafío para mí, no será generacional, no pasará a mis hijos. Y luego agregó, la película, genial, el libro, genial, los negocios, genial, pero lo más importante que he hecho en mi vida es romper el ciclo de hombres que no están ahí para sus hijos. Y además, comentarles esto, el niño salvado. ¿Lo escucharon alguna vez? Sabemos que en una familia disfuncional y en relación con alguno de estos padres manipuladores y dañinos, siempre suelen decir que existen roles asignados por estas personas. Está el niño dorado, el chivo expiatorio, el niño invisible, pero también se suele hablar del niño salvado. ¿Y cuál es? Es aquel que observa y dice que todo aquello que ve en su casa no lo quiere para él o para ella. Y son esos hijos que se van, que se independizan, que se alejan de aquella familia y construyen la suya, lejos de la manipulación, que crean su propia vida con sus propios valores. Y esto es algo que pude observar en Chris, que fue quizás un niño salvado. ¿Te animás a pensar esto y decir que quizás uno puede dejar de ser un chivo expiatorio, el codependiente, el hijo invisible y saber que podemos ser aquellos que se salvan? Y además hay una frase que voy a intentar replicar o citar de la mejor manera. Es de un psicólogo que me gusta mucho y que los invito, si es que ustedes no lo conocen, se llama Fernando Leiva y tiene su canal de YouTube. Se llama Noche de Psicoterapia. Y lo que les voy a citar no es algo literal, pero lo llevo conmigo y espero que a ustedes les pase lo mismo. Él dijo que derechos todos tenemos, ¿verdad? Uno quizás debería de llevar debajo del brazo la Carta de los Derechos Humanos desde siempre. Derechos que no se cumplen, por los cuales luchamos. Derechos que se cumplen justamente y otros no. Pero derechos todos tenemos, ¿verdad? Pero lo importante fue que dijo que está bien luchar por esos derechos, pero no nos olvidemos de pelear también y luchar por obtener privilegios. Luchen también por sus privilegios. Eso que conseguimos por mérito propio, por esfuerzo, con valentía. Vayamos por esas conquistas, no solo lo material. Y en esos privilegios entran muchas cosas, el estudiar, el capacitarnos, obtener cosas o una mejor calidad de vida, ganarnos la tranquilidad de una mañana, levantarnos a desayunar y sentir paz. Eso es un privilegio también. Y eso puede ser algo construido por vos, donde vos te elegiste y también elegís con quién querés compartir tu vida. Decir, esto me lo gané yo. Para finalizar, deseo y los invito a que puedan ver la película desde otra mirada. Quizás este video, y es lo que deseo, que los ayude a poder ver a Chris en aquel personaje, poder entender que eso fue solamente un año de todos esos años que no se han contado en la película. No olvidarnos que el principio y el objetivo para él siempre empezó desde muy pequeño. Querer ser un buen padre,
Y además de eso, poder dedicarse y hacerlo mejor en lo que hiciese. Y por otro lado, le agregaría esto que acabamos de comentar, luchar por nuestros privilegios. Creo que esto fue algo que va muy directamente relacionado a Chris Gardner. Y además de eso, poder tener esa visión de decir, voy a romper con este ciclo. No importa el nombre, vos sabés cuál es ese ciclo que vos querés romper. Y por sobre todo, algo muy interesante, y es que a pesar de todas las injusticias, a pesar de todas las cosas no merecidas que hemos atravesado, como le ha pasado a Chris, poder empezar a hacer, sí, justa una vida para nosotros, hacer justicia desde nosotros, con estos valores, con esta mirada. Les mando un beso muy, muy grande y que tengan buenas noches.